Daniel Gómez. Señoras, señores, queridos amigos de Vida Espírita, nos sentimos sumamente felices y honrados de estar en esta querida tierra que nos recibe con tanta cordialidad, tan fraternalmente, formar parte de este distinguido quinto Congreso Espírita Sudamericano, y queremos también traer el abrazo fraterno de los miembros de la Confederación Espiritista Argentina y de mis compañeros de la delegación argentina que están aquí presentes. Para comprender tanto la formación como el aporte pedagógico de Ribay, tenemos que tener en cuenta, por un lado, a quienes lo antecedieron, es decir, a las fuentes que lo inspiraron y que influyeron en su pensamiento, y por el otro, al contexto histórico, recordando que vivió en un momento en que la pedagogía recién estaba empezando a ser reconocida como ciencia. La doctora Dora Incontri, refiriéndose a los antecedentes pedagógicos de Ribay, habla sobre la genealogía Comenius-Rousseau-Pestalozzi. No obstante, si queremos examinar en profundidad el contexto histórico de Ribay, no podemos dejar de mencionar a Kant y a Hermann entre sus precursores. Vamos a hacer una distinción entre educación y pedagogía. Mientras que la educación existe desde la primera vez en que un ser humano le enseñó algo a otro, ya sea a protegerse de un peligro, a cazar un animal, a hacer fuego, etc., la pedagogía, entendida como ciencia que se dedica al estudio de la educación, recién va a empezar a perfilarse a partir del siglo XVII. Jan Amos Comenius es una figura central. No solo fue el primero en postular la necesidad que la pedagogía sea reconocida como ciencia, sino que muchos de sus aportes siguieron siendo vigentes en la historia posterior de la pedagogía. Comenius fue el padre de la escuela pública tal como la conocemos en la actualidad. Él hablaba de una educación universal, para hombres y mujeres, para pobres y ricos, para personas con capacidades comunes y capacidades especiales. Una educación que fuera al mismo tiempo para la paz, ecuménica e integral. Él fue el primero en hablar sobre los distintos momentos del desarrollo del niño, tanto a nivel cognitivo, social, emocional y moral, y en tener en cuenta estas etapas en relación con la pedagogía. Fue el creador de la didáctica moderna, promovió la enseñanza de la moral, entendida como el despertar de las virtudes latentes que hay en todo ser humano. Propuso abolir los castigos corporales, los métodos coercitivos y autoritarios, ganando la confianza del niño y del joven en un proceso amistoso de aprendizaje que estimulara la voluntad de aprender. Promovió la unidad entre ciencia, filosofía y religión, etc. Pero lo que no es menos importante es que Comenius fue miembro de la Hermandad de Moravia, la iglesia fundada por Juan Hus, de manera tal que Comenius no solo él estuvo inspirado por las ideas de Juan Hus, sino que siglos después, Ribay, que fuera la reencarnación de Juan Hus, al estudiar en Yverdon, se encontró con las ideas pedagógicas de su sucesor. Según Cambi, Comenius, con sus acciones, inspiró al filósofo Jean-Jacques Rousseau a defender los intereses pedagógicos de los educandos. En 1762, Rousseau publicó El Emilio o de la Educación. Vamos a decir que muchos de los contenidos presentes en el Emilio fueron de origen mediúmnico. El propio Rousseau describe cómo a los 37 años él
entró en un trance mediúmnico en el cual percibió una serie de ideas que después volcaría en el Emilio y en el contrato social. El Emilio ejerció una profunda influencia en su época, sobre todo en Kant, en Pestalozzi y en Ribay. Más aún, Rousseau fue uno de los espíritus intervinientes en la codificación. En la revista Espírita encontramos numerosos artículos que fueron transmitidos por él, de manera que Ribay no solamente recibió la influencia de Rousseau durante su adolescencia, sino que, como Allan Kardec, pasó a contactarse con su espíritu. Si bien Comenius fue el primero en postular la necesidad que la pedagogía fuera reconocida como ciencia, este paso decisivo se va a dar con Immanuel Kant. Esto es, en el año 1803, cuando publica su obra Pedagogía. Y posteriormente, con su discípulo Herbart, que también fue discípulo de Pestalozzi y que ocupara la cátedra que Kant dejó vacante en la Universidad de Königsberg. De manera tal que los caminos de Kant, Herbart, Pestalozzi y Ribay se encuentran en este punto. Vamos a recordar que Ribay nació en 1804, época donde el pensamiento filosófico predominante era la Ilustración, y Kant fue el filósofo más importante de la Ilustración. Por eso no podemos dejar de reconocer la influencia filosófica y pedagógica de Kant en Ribay. Si bien Kant, en su crítica de la razón pura, en el año 1781, plantea la dificultad de la razón para poder hacer metafísica, es decir, para ocuparse de temas como Dios, el alma, la libertad, etc., en esta misma obra él dice que hay otras posibilidades de conocimiento por parte de la conciencia. Al decir esto, Kant abrió el camino al reconocimiento de la mediunidad. Vamos a decir que unos años antes, en 1776, Kant publicó un libro llamado Los sueños de un visionario, donde analiza la experiencia clarividente de Swedenborg, quien en 1754, estando en Göteborg, tuvo la visión de un incendio que se estaba produciendo en Estocolmo a 480 kilómetros de distancia. Kant murió en 1804, el mismo año en el que nació Kardec. Parafraseando a Morey, desde el punto de vista filosófico, podemos decir que la antorcha que Kant encendiera con su crítica a la razón pura pasó a manos de Kardec. Siguiendo con nuestro periplo histórico, llegamos a Pestalozzi, pedagogo y filántropo suizo, maestro de Ribay, quien abrevala en las ideas de Comenius, de Rousseau y de Kant. Ribay nació el 4 de octubre de 1804 en la ciudad de Lyon, donde realizó sus estudios primarios. A los 10 años de edad, fue trasladado por su madre a la ciudad de Yverdon, en el cantón de Vaud, en Suiza, esto es a raíz del ambiente convulsionado que había en Francia por las guerras napoleónicas, para que Ribay pudiera completar sus estudios. Esto fue así en el Instituto de Educación, fundado en 1805 por Pestalozzi, que funcionaba en el castillo construido en 1135 por el duque de Saringen. Pestalozzi reunió en torno de sí un conjunto de pedagogos notables provenientes de distintos países de Europa, incluyendo ex discípulos suyos. Frecuentado todos los años por un gran número de alumnos extranjeros de Europa y de América, este instituto era considerado modelo en su época. Según Julien, que fue un condiscípulo de Ribay, en el instituto se daban nociones generales de mineralogía, zoología y de anatomía comparada, un curso abreviado de historia natural, elementos de fisiología y de psicología, lecciones de física experimental y química,
lenguas antiguas como griego y latín. Se enseñaba italiano, inglés, francés y alemán, sobre todo estas dos últimas. El estudio general de la matemática estaba dividido en cálculo teórico y práctico, y aritmética superior, álgebra o aritmética literal y universal, geometría y trigonometría, mecánica con nociones de astronomía y geografía matemática, además de la enseñanza de bellas artes que incluía dibujo y música. Se enseñaba también geografía política y civil, geografía general e historia civil, y había instrucción religiosa y moral. Mientras Ribay estudió en Iberton, convivió fraternalmente con muchos compañeros provenientes de distintos países y de distintas edades. Dice a este respecto André Morey: allí vivió Ribay en un pequeño universo humano que lo marcó para siempre, y la figura del maestro vino a ser para él la propia imagen del jefe que dirige y educa a los hombres. Percibimos entonces por qué la vida de Kardec, que se identifica con la fundación del espiritismo práctico, no es comprensible sin la vida escolar de Hipólito de Missard-Léon Ribay. Por su parte, Morf, basado en el libro de Pestalozzi, Cómo Gertrudis educa a sus hijos, sintetiza de este modo los principios pedagógicos de Pestalozzi. Primero, la intuición es el fundamento de la educación. Vamos a aclarar que el término intuición del que habla Pestalozzi debe ser entendido como la utilización de los sentidos físicos. Es decir, se refería al aprendizaje a través de los sentidos. Segundo, el lenguaje debe estar asociado a la intuición. Tercero, el momento de enseñar no es el de juzgar o de criticar. Cuarto, en cada materia, la enseñanza debe comenzar por los elementos más simples y continuar gradualmente de acuerdo con el desarrollo del niño, es decir, por series psicológicamente encadenadas. Quinto, se debe insistir bastante tiempo en cada punto de la lección a fin de que el niño adquiera completo dominio sobre ella y libre disposición. Sexto, la enseñanza debe seguir la vía del desarrollo y jamás el de la exposición dogmática. Séptimo, la individualidad del alumno debe ser sagrada para el educador. Octavo, el principal fin de la enseñanza elemental no es sobrecargar al niño de conocimientos y talentos, sino desarrollar e intensificar las fuerzas de su inteligencia. Noveno, el saber es preciso que esté aliado a la acción, a los conocimientos, el savoir-faire. Décimo, las relaciones entre el maestro y el alumno, sobre todo en lo que concierne a la disciplina, deben ser fundadas y gobernadas por el amor. Y undécimo, la instrucción debe constituir el fin superior de la educación. Dice al respecto Pompey, que fue uno de los biógrafos de Pestalozzi. Pestalozzi creía que todo buen método debía partir del conocimiento de los hechos adquiridos por la observación, por la experiencia y por la analogía, para extraer por inducción los resultados y llegar a enunciados generales que puedan servir de base al razonamiento, disponiéndose los materiales con orden, sin brechas y armoniosamente. Para Pestalozzi, el arte de la educación se debía aproximar a la naturaleza, y el mejor método de enseñanza sería aquel que más se acercase. Las investigaciones realizadas por Watteau y Thyssen contradicen la afirmación de Henry Sauce cuando describe que Ribay varias veces sustituyó a Pestalozzi en la dirección del instituto. De acuerdo con la documentación encontrada, solamente Neiderer, Schmidt y Ratzoyer sustituyeron a Pestalozzi las veces en que por razón de fuerza mayor él debió ausentarse. No se sabe con exactitud la fecha en que Ribay se trasladó a París, pero sí sabemos que hacia 1823 ya estaba domiciliado en la Rue de l'Arbre 117, en el barrio latino, en pleno centro de la vida universitaria de
París. A los 19 años publica su primera obra pedagógica en 2 volúmenes, que es el curso práctico y teórico de aritmética según el método de Pestalozzi, donde en esta obra, en su estudio preliminar, él sintetiza lo que considera cuáles son los principios de enseñanza a la niñez. Dice Ribay: primero, cultivar el espíritu natural de observación de los niños, dirigiendo su atención a los objetos que los rodean. Segundo, cultivar la inteligencia observando un comportamiento que habilite al alumno a descubrir por sí mismo las reglas. Tercero, proceder siempre de lo conocido a lo desconocido, de lo simple a lo complejo. Cuarto, evitar toda actitud mecánica, haciéndole conocer al alumno el objetivo y la razón de todo lo que hace. Quinto, conducirlo a palpar con los dedos y con los ojos todas las verdades. Este principio forma parte, de algún modo, la base material de este curso de aritmética. Y sexto, solo confiar a la memoria aquello que ya haya sido aprendido por la inteligencia. Si hacemos una comparación entre los principios de Pestalozzi y los principios de Ribay, vamos a ver que en realidad se complementan. Mientras que los principios de Pestalozzi están centrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los de Ribay están centrados en la psicología del aprendizaje por parte del alumno. En 1951, el pedagogo suizo Hans Aebli publica su obra Didáctica Pedagógica, aplicación a la didáctica de la psicología de Jean Piaget. En esta obra convergen las principales ideas que fuimos exponiendo sobre Comenius, Pestalozzi y Ribay, nada más que ahora fundamentadas en las investigaciones de Jean Piaget. En 1825, Ribay funda una escuela primaria y un año después el Instituto Técnico Ribay, basado en el modelo de Yverdon, el cual funcionó hasta el año 1834. Es interesante recordar que este instituto se funda en momentos en que Pestalozzi publica un artículo donde manifiesta su deseo que su método pueda ser conocido en Francia sin que hubiera opiniones a priori. Según las disposiciones vigentes en aquella época, estos institutos enseñaban historia de la literatura francesa con ejercicios de gramática y estilo, geografía, historia antigua y moderna y cosmografía. Pero Ribay introdujo además física y química. Por eso él decía: me esfuerzo en reformar lo que me parece defectuoso, en acrecentar lo que se me figura útil, en aprovechar en suma de las observaciones que hago diariamente. En esta institución también comenzó a trabajar Madame Amélie Gabrielle Boudel, quien era profesora de enseñanza superior y también de letras y bellas artes, con quien Ribay se casaría en el año 1832. Estamos viendo una relación de las obras pedagógicas publicadas por Ribay que se conservan todavía en la Biblioteca Nacional de Francia con sus respectivas reediciones. Ribay publicó obras sobre enseñanza primaria, secundaria y superior que contribuyeron a la renovación de la pedagogía francesa entre los años 1824 y 1879, lo que indica que Ribay no solo trabajó en favor de la educación hasta el año 1854, como vamos a ver, sino que posteriormente, como Kardec, siguió editando sus publicaciones. Cada vez que en Francia se modificaban las leyes sobre la enseñanza, Ribay presentaba sus ideas, sus planes y sus proyectos. Así, por ejemplo, en el año 1828 publicó el plan propuesto para la mejoración de la educación pública. En esta obra, Ribay nos dice que la educación es una ciencia bien caracterizada y postula la creación de una escuela teórica y práctica de pedagogía con 3 años de formación, donde se estudiaría todo lo referente al arte de formar a los hombres. En esta
Rivail tenía previsto profundizar sus ideas en un tratado de pedagogía que infelizmente no llegó a escribir por razones de tiempo. En el año 1831, el gobierno francés creó una comisión en el Parlamento para elaborar un proyecto de ley sobre la organización general de la enseñanza. Rivail, nuevamente, presenta una memoria sobre la instrucción pública donde defiende la libertad de la enseñanza. Esto es así porque en esta época las universidades daban cursos de formación que no eran permitidos dar en instituciones privadas. También en esta misma memoria, Rivail habla sobre la importancia de la enseñanza moral y sobre la falta que él encuentra de que esta enseñanza moral no sea realizada en los establecimientos públicos. Por eso, más de 30 años después, en 1864, Rivail vuelve sobre este tema diciendo: un día comprenderán que esa rama de la educación tiene sus principios, sus reglas, tal como la educación intelectual. En suma, que ella es una verdadera ciencia. En el año 1833 finaliza el trabajo de la comisión que habíamos mencionado y se promulga la llamada Ley Guizot, que es la que establece la enseñanza pública gratuita en Francia. No obstante, vamos a decir que esta enseñanza estaba dirigida solamente a los varones. Lo interesante es que en esta misma época, Rivail y su esposa fundan un pensionado para señoritas en los suburbios de París. En el año 1847 se produce una nueva reforma en la educación y Rivail presenta su proyecto de reforma donde no solamente se refiere a cuestiones relacionadas con la organización general de la enseñanza, sino que también aborda la enseñanza de las jóvenes. También en 1831 publicó su memoria ¿Cuál es el sistema de estudios más en armonía con las necesidades de la época?, que trata sobre la reforma de estudios clásicos y que fue premiada por la Academia Real de Ciencias de Arras. En el año 1848, como consecuencia del triunfo del partido clerical, el monopolio de la educación pasa de las universidades a las congregaciones religiosas. Y esto va a motivar el cierre de los establecimientos laicos, razón por la cual tanto Rivail como muchos directores laicos decidieron apartarse del magisterio, cerrando esta primera etapa de su existencia. A partir de 1854, entonces, comienza el punto de inflexión entre Rivail y Kardec, cuando Rivail, a diferencia de sus contemporáneos, logra entrever por detrás del fenómeno de las mesas danzantes la existencia de un principio o de una ley general. El método utilizado por Rivail fue el mismo método científico que él utilizó durante toda su vida en investigaciones anteriores. Comprendiendo la naturaleza de su misión, Rivail renuncia a su nombre público para adoptar el nombre de Allan Kardec. Como diría Herculano Pires, abandonó la cátedra para asumir la rectoría de la Universidad del Espíritu. Y al poner su experiencia pedagógica al servicio de la revelación espírita, este gran educador francés pasó a ser el gran pedagogo de la humanidad. Muchas gracias.